Hola, soy Elena Norell. Y me alegra que estés aquí otra vez. Hoy vamos a recorrer algo juntos. Un pequeño viaje que vale la pena vivir con calma y curiosidad. A veces, lo más importante está en los detalles. En los silencios que pasan desapercibidos. Si te gusta lo que ves, dale like, comparte y comenta. Me encanta leer tus pensamientos. Y seguir acompañándote en este camino. Y si quieres profundizar, visita los enlaces debajo de la descripción. También puedes acceder al material en digital en Patreon y otras plataformas, donde encontrarás recursos exclusivos para seguir explorando. Quédate conmigo, disfruta del proceso. Y recordá que cada pequeño paso cuenta. Estoy aquí para recorrerlo junto a vos. Comencemos. 3. Creación de personajes memorables. Podrás imaginarme como alguien que te habla desde la mesa de al lado, con un café tibio entre las manos y el corazón un poco abierto. Hoy vamos a hablar de personajes. De esos que no solo se leen, sino que se quedan. Que respiran, que dudan, que se quiebran un poco, como nosotros. Sé que crear un personaje puede parecer una tarea enorme. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo darle vida a alguien que todavía no existe? Pero no estás solo. Yo voy a acompañarte. No vamos a buscar héroes perfectos ni villanos de caricatura. Vamos a mirar más profundo. A construir desde las contradicciones. Desde las heridas. Desde eso que a veces ni sabemos que sentimos. Porque un personaje memorable no se inventa. Se descubre. Y ese descubrimiento empieza ahora, conmigo, en esta página. La clave para escribir una historia que conecte con los lectores. No está solo en la trama, sino en los personajes que la protagonizan. Un personaje memorable es aquel que deja huella, que tiene vida propia, y que logra que los lectores se preocupen por su destino. La creación de personajes bien desarrollados. Es un arte que requiere profundidad, coherencia y autenticidad. Un personaje no es solo un nombre en una historia, sino una entidad con motivaciones, conflictos y una evolución a lo largo de la trama. Para que sea creíble, debe comportarse de manera realista dentro del mundo en el que habita. Los lectores deben sentir que sus decisiones tienen sentido y que sus emociones son genuinas. Un personaje plano o poco trabajado puede hacer que una historia pierda impacto, sin importar qué tan interesante sea la trama. Uno de los primeros pasos en la construcción de un personaje memorable es definir su propósito en la historia. ¿Es el protagonista que lleva el peso de la narración? ¿Es el antagonista que representa el conflicto principal? ¿Es un personaje secundario que complementa la historia con su presencia? Cada uno de estos roles tiene un propósito narrativo diferente, y debe ser desarrollado con la misma dedicación. La personalidad es otro aspecto fundamental. Un personaje con una personalidad bien definida es más fácil de recordar y conectar con la audiencia. Para lograr esto, es útil preguntarse: ¿cómo reaccionaría este personaje en una situación de crisis? ¿Cuáles son sus valores y creencias? ¿Qué lo motiva y qué lo detiene? Responder estas preguntas ayuda a darle profundidad y consistencia. Un error común es crear personajes que son demasiado perfectos. Los personajes memorables tienen defectos, miedos y contradicciones, porque eso los hace humanos. Un héroe sin debilidades puede volverse aburrido, mientras que un antagonista con matices puede resultar fascinante. La clave está en construir personajes con un equilibrio entre sus fortalezas y sus defectos, lo que hará que sus conflictos internos sean más interesantes. El trasfondo del personaje también juega un papel esencial. Sus experiencias pasadas influyen en la forma en que actúa en la historia. Un personaje con un pasado bien desarrollado tendrá más profundidad y motivaciones creíbles. No es necesario contar toda su historia de inmediato, pero es importante que el escritor la tenga clara, para que sus acciones sean coherentes. El desarrollo del personaje a lo largo de la historia es otro elemento clave. Un personaje memorable no es estático, sino que evoluciona a medida que enfrenta desafíos y toma decisiones. La transformación del personaje puede ser emocional, psicológica o incluso física, pero debe sentirse natural y justificada. El diálogo es una herramienta poderosa para definir a un personaje. La manera en que habla, el ritmo de sus frases y su forma de expresarse pueden revelar mucho sobre su personalidad. Un buen diálogo debe sonar auténtico y diferenciado para cada personaje. No todos hablan igual, y sus palabras deben reflejar su educación, experiencias y emociones. Otro aspecto que contribuye a la memorabilidad de un personaje es su relación con otros. Las interacciones con personajes secundarios pueden revelar mucho sobre su personalidad. Una amistad, una rivalidad o un romance pueden agregar capas de complejidad y hacer que el personaje se sienta más real. En la construcción de personajes memorables, también es importante considerar su apariencia y lenguaje corporal. Aunque la descripción física no lo es todo, ciertos rasgos distintivos pueden hacer que un personaje sea más fácil de visualizar. Además, el lenguaje corporal, los gestos y la forma en que se mueve
Pueden decir mucho sin necesidad de explicaciones innecesarias. Los escritores pueden recurrir a diversas técnicas para desarrollar personajes, como entrevistas ficticias, escritura de diarios desde su perspectiva, o la creación de fichas de personajes con detalles sobre su historia, personalidad y relaciones. Estas herramientas pueden ayudar a comprender mejor a los personajes, antes de escribir sobre ellos. Un personaje memorable es aquel que deja una impresión duradera en los lectores. No importa si es un héroe, un villano, o un personaje secundario. Lo esencial es que tenga vida propia, emociones auténticas, y un desarrollo significativo dentro de la historia. La clave está en la profundidad, la coherencia, y la capacidad de conectar con el público. Crear personajes memorables no es solo un desafío, sino una oportunidad para dar vida a historias que perduren en la mente y el corazón de los lectores. Al darles humanidad, defectos y evolución, se logra que sean más que simples nombres en una página. Se convierten en seres inolvidables. Protagonistas, héroes, antihéroes y personajes grises. Los protagonistas son el corazón de cualquier historia de ficción. Son quienes llevan el peso de la trama, y con quienes los lectores establecen una conexión emocional. Sin embargo, no todos los protagonistas son iguales. Algunos encajan en el arquetipo del héroe tradicional, otros, en el del antihéroe, y otros más, en la categoría de personajes grises. Aquellos que desafían las líneas entre el bien y el mal. Elegir el tipo de protagonista adecuado puede hacer que una historia sea más impactante y memorable. El héroe clásico, símbolo de la virtud. El héroe tradicional representa valores como la justicia, la valentía y la bondad. Es el personaje que lucha por el bien sin dudarlo, manteniendo una moral firme a lo largo de la historia. Ejemplos clásicos de este tipo de protagonistas son Superman o Frodo Bolsón, en El Señor de los Anillos. Son personajes inspiradores, con un sentido de propósito claro. Suelen tener un conflicto externo fuerte, como derrotar a un villano o salvar a alguien. Su desafío principal radica en mantenerse fieles a sus valores, pese a las dificultades. Sin embargo, un héroe perfecto puede resultar predecible o poco realista. Para hacerlos más interesantes, muchos escritores les añaden dudas, conflictos internos o momentos de vulnerabilidad. El antihéroe, imperfección y realismo. El antihéroe es un protagonista que no cumple con las características clásicas de un héroe. Puede ser egoísta, moralmente ambiguo, o actuar por motivos personales, en lugar de por ideales de justicia. Aún así, sigue siendo el personaje central de la historia. Y, en muchos casos, termina haciendo el bien, aunque por razones cuestionables. Ejemplos famosos incluyen a Deadpool o Walter White, en Breaking Bad. Suelen tener un pasado oscuro, o traumas que justifican su comportamiento. Pueden recurrir a métodos poco convencionales, o incluso violentos, para alcanzar sus objetivos. Son más impredecibles, y eso los hace especialmente atractivos para los lectores. El antihéroe es ideal para historias donde se exploran los límites de la moral y de la ética. Puede ser un personaje con el que los lectores simpatizan, incluso si no aprueban sus acciones. Personajes grises, entre el bien y el mal. Los personajes grises son aquellos que no pueden clasificarse claramente como héroes, ni como villanos. Son personajes con motivaciones complejas, que pueden hacer tanto el bien como el mal, dependiendo de la situación. Sus decisiones dependen de sus circunstancias, más que de un código moral inquebrantable. Pueden comenzar como villanos, y evolucionar hacia el bien, o viceversa. Generan debates entre los lectores, porque no hay una única forma de interpretarlos. Ejemplos de personajes grises incluyen a Jaime Lannister, en Juego de Tronos, o Severus Snape, en Harry Potter. Estos personajes aportan profundidad y realismo a la historia, porque reflejan la complejidad del ser humano. Construcción de personajes con profundidad psicológica. Uno de los elementos más importantes en la escritura de ficción es la creación de personajes con profundidad psicológica. Un personaje bien desarrollado no solo avanza la trama, sino que también genera una conexión real con los lectores. Cuando un personaje tiene emociones, motivaciones y conflictos internos creíbles, se vuelve inolvidable. 1. Comprender la psicología del personaje. Para construir un personaje con profundidad, es fundamental conocerlo más allá de su apariencia y de su rol en la historia. Pregúntate, ¿cuáles son sus mayores miedos? ¿Qué experiencias de su pasado lo han marcado? ¿Qué lo motiva a actuar como lo hace? Estos elementos darán realismo a sus acciones y permitirán que el lector entienda sus decisiones. 2. Contradicciones y conflictos internos. Los personajes humanos no son completamente buenos, ni completamente malos, sino que están llenos de contradicciones. Un personaje con profundidad puede tener valores
pero romper sus propias reglas en momentos de crisis. Un héroe que actúa por venganza en lugar de justicia. Un villano que tiene momentos de duda o remordimiento. Un personaje inseguro que oculta su vulnerabilidad con arrogancia. Las contradicciones añaden capas de complejidad y hacen que los personajes sean más realistas y atractivos. 3. Reacciones emocionales creíbles. La manera en que un personaje reacciona a los eventos de la historia dice mucho sobre su psicología. Si enfrenta una traición, ¿se vuelve frío y desconfiado? ¿O busca venganza? Si logra un gran triunfo, ¿lo disfruta plenamente? ¿O siente, en silencio, que no lo merece? Las emociones deben sentirse naturales. Y el lector debe poder seguir la evolución psicológica del personaje a lo largo de la historia. 4. Diálogos y lenguaje corporal. Un personaje bien construido no solo debe decir lo que piensa, sino demostrarlo con sus acciones y palabras. Su forma de hablar, los silencios que usa, o incluso su lenguaje corporal, pueden revelar más sobre su personalidad que una descripción directa. Un personaje tímido puede evitar el contacto visual. Un personaje seguro puede hablar con frases cortas y directas. Un personaje con dudas podría hacer muchas preguntas antes de actuar. Cada pequeño detalle en la forma de expresarse refuerza la profundidad del personaje. 5. Desarrollo a lo largo de la historia. Para que un personaje tenga profundidad, debe evolucionar. No puede ser el mismo al inicio y al final de la historia. Sus experiencias deben marcarlo, hacer que cambie su forma de pensar, o que reafirme sus creencias. Puede superar un miedo o una debilidad. Puede aprender una lección difícil. Puede descubrir un lado de sí mismo que desconocía. El cambio puede ser positivo o negativo, pero siempre debe sentirse justificado y natural. Motivaciones y conflictos internos. Las motivaciones y los conflictos internos son el motor de cualquier personaje memorable. Sin ellos, un personaje carece de profundidad y su historia pierde impacto. Un personaje bien construido debe tener razones claras para actuar y enfrentarse a dilemas internos que lo hagan evolucionar a lo largo de la trama. Motivaciones, el motor de la historia. Las motivaciones impulsan a un personaje a actuar. Pueden ser externas, como salvar a un ser querido, alcanzar el éxito o vengar una injusticia. O internas, como encontrar su identidad, superar un trauma o demostrar su valía. Por ejemplo, un detective puede buscar resolver un caso no solo por deber, sino para redimirse de un error del pasado. Un héroe puede luchar contra un villano no solo para salvar el mundo, sino para probarse a sí mismo. Y un personaje tímido puede arriesgarlo todo para ser aceptado o encontrar su propósito. La clave es que la motivación sea clara y lógica, permitiendo que los lectores conecten con el personaje. Conflictos internos, el dilema del personaje. El conflicto interno es lo que hace que un personaje sea interesante. No todo es blanco o negro. Los personajes complejos enfrentan dilemas emocionales que los hacen dudar y crecer. Por ejemplo, un soldado que lucha por su país, pero que empieza a cuestionar la guerra. Un villano que se debate entre su ambición y su conciencia. Un protagonista que debe elegir entre el amor y su deber. Estos conflictos agregan realismo y profundidad, haciendo que el personaje no solo reaccione a los eventos, sino que los enfrente con emociones auténticas. ¿Cómo equilibrar motivaciones y conflictos? Para que una historia funcione, las motivaciones y los conflictos internos deben estar entrelazados. Un personaje debe tener un objetivo claro, pero enfrentarse a obstáculos emocionales que lo hagan dudar. Define qué quiere el personaje y por qué. Introduce obstáculos que pongan a prueba sus creencias y valores. Permite que evolucione a lo largo de la historia, cambiando o reafirmando sus motivaciones. Un personaje sin motivaciones es plano. Y un personaje sin conflictos internos es predecible. Al combinarlos, se crea una historia más rica y emocionante. El papel de los personajes secundarios. Los personajes secundarios son una parte fundamental en la escritura de ficción. Aunque el protagonismo recaiga en el personaje principal, los secundarios enriquecen la historia, aportan profundidad y ayudan a desarrollar la trama de manera más dinámica y creíble. Un personaje secundario bien construido puede hacer que una novela sea mucho más atractiva y envolvente. ¿Por qué son importantes los personajes secundarios? Los personajes secundarios cumplen diversas funciones dentro de una historia. No están ahí solo para rellenar páginas, sino para cumplir roles específicos que afectan al protagonista y a la trama en general. Apoyan al protagonista, ya sea como aliados, mentores o amigos. Ayudan al personaje principal a alcanzar sus objetivos. Generan conflictos. No todos los secundarios están ahí para ayudar. Algunos pueden ser obstáculos, rivales o fuentes de tensión. Expanden el mundo de la historia. A través de ellos, el lector conoce más sobre el entorno, las reglas del mundo narrativo y los temas de la novela.
Añaden realismo. En la vida real, nadie está completamente solo. Los secundarios hacen que la historia se sienta más auténtica. Cómo construir personajes secundarios memorables. Para que un personaje secundario sea efectivo, debe tener una razón de ser dentro de la historia. No basta con agregar personajes porque sí. Cada uno debe cumplir una función clara. Dales personalidad propia. Un personaje secundario bien construido tiene motivaciones, deseos y una historia de fondo. Aunque no sea tan detallada como la del protagonista. Evita los estereotipos. No hagas que los secundarios sean simples clichés. Como el mejor amigo gracioso, el mentor sabio o el villano sin profundidad. Dales capas de complejidad. Haz que evolucionen. Los personajes secundarios también pueden crecer a lo largo de la historia, enfrentando desafíos o cambiando de perspectiva. Cuida su presencia en la trama. No deben opacar al protagonista, pero tampoco deben ser irrelevantes. Encuentra un equilibrio. Tipos de personajes secundarios. Los personajes secundarios pueden dividirse en diferentes categorías según su función en la historia. Aliados y amigos, acompañan al protagonista, lo apoyan y a veces lo desafían. Antagonistas secundarios, no son el villano principal, pero pueden dificultar el camino del héroe. Mentores y guías, personajes que ayudan con su sabiduría o experiencia. Personajes de trasfondo, no tienen un papel crucial, pero aportan contexto y realismo. Técnicas para hacer personajes inolvidables. Los personajes inolvidables son aquellos que dejan una huella en la mente de los lectores, mucho después de haber terminado un libro. No importa si son héroes, villanos o secundarios. Lo importante es que tengan profundidad, propósito y autenticidad. Para lograrlo, existen técnicas que pueden hacer que un personaje cobre vida en la historia. 1. Dale una motivación poderosa. Un personaje inolvidable debe tener un motivo claro para actuar. Sus decisiones deben estar impulsadas por deseos, miedos o conflictos internos que lo hagan evolucionar. ¿Qué lo impulsa? ¿La venganza? ¿El amor? ¿La supervivencia? ¿Qué está dispuesto a hacer para alcanzar su objetivo? Cuando las motivaciones son reales y comprensibles, los lectores se sienten más conectados con el personaje. 2. Construye una personalidad única. Cada personaje debe tener una forma de ser definida. No es suficiente con describir su apariencia física, es importante mostrar cómo piensa, cómo habla y cómo reacciona en diferentes situaciones. Usa diálogos con un estilo propio que refleje su personalidad. Añade gestos y manías que lo hagan reconocible, morderse el labio cuando está nervioso, hablar en frases cortas si es reservado. 3. Agrega defectos y contradicciones. Los personajes perfectos son aburridos. Un personaje con defectos se siente más real y creíble. Puede ser valiente, pero tener miedo al fracaso, ser generoso, pero rencoroso. Y un antihéroe puede ser egoísta, pero proteger a quienes ama. Y un villano puede tener un código de honor que lo haga más humano. Los defectos hacen que los personajes sean más profundos y que los lectores los recuerden. 4. Crea una historia de fondo impactante. El pasado de un personaje influye en su presente. Una infancia difícil, una traición o un momento crucial en su vida pueden definir su comportamiento en la historia. Si un personaje teme la soledad, ¿qué experiencia lo llevó a sentir eso? Si no confía en los demás, ¿quién lo traicionó antes? No es necesario contar todo de golpe, pero insinuar detalles de su historia personal añade capas de profundidad. 5. Haz que evolucione. Un personaje inolvidable no es el mismo al inicio y al final de la historia. Debe aprender, cambiar o descubrir algo que lo transforme. Puede superar un trauma. Puede volverse más fuerte o más frágil. Puede tomar una decisión que defina su destino. El crecimiento del personaje es lo que hace que los lectores se queden con su historia. Antes de seguir, hagamos una pequeña pausa. Recuerda activar la campanita para no perderte lo que viene. Y dime, ¿te gusta este tipo de contenido? Un like no solo ayuda, también me muestra que lo que compartimos aquí te sirve. Si conoces a alguien que sueña con escribir, compártele este video. La próxima lección ya te espera, sigamos adelante.